Muchas gracias, Victorino, por tus palabras, por la presentación. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo al INAP y a su presidente en particular, Carlos Reta, por la oportunidad de abrir este espacio aquí en el INAP para esta primera jornada de ética del servidor público. Y al mismo tiempo de agradecer, también felicitar por la temática y sobre todo porque dentro de unos días es el Día Mundial contra la Corrupción. Entonces Naciones Unidas, ha exhortado a los diferentes países del mundo a que se hagan iniciativas para combatir este problema, que dicho sea de paso no es un fenómeno exclusivo de México, sino es un fenómeno mundial, que esto no nos sirva de justificación, pero el problema de la corrupción es enorme. Como ya lo citó don Carlos Reta, Naciones Unidas dijo hace algunos años, sobre todo al principio del siglo, que en ninguna época de la historia de la humanidad ha habido tanta corrupción como hoy en día, y eso es grave. Entonces creo que hacer este tipo de eventos pues es de suma importancia. Aunado a ello, me parece que en México ahora se están moviendo algunas cosas en materia de corrupción, y eso creo que es digno de mencionarlo. No obstante, desde mi punto de vista, aunque se están moviendo algunas cosas en torno a la corrupción, hay algo que creo que todavía no aterrizamos en ello y que todavía no terminamos de comprender, y es el tema de la prevención, y es el tema de la ética pública. Es decir, actuamos por reacción, pero no estamos previniendo, y ahí estamos descuidando todavía el tema de la ética pública. Por eso yo creo que esto es importante para complementar ese tipo de acciones que se vienen realizando. Y luego un tercer elemento que no quiero dejar pasar por alto es que el próximo, dentro de 2 años, en el 2021, en México vamos a cumplir 5 siglos de corrupción, 500 años de corrupción, y 5 siglos es mucho tiempo. En ese tiempo este problema pues se ha multiplicado, ha llegado a todos los sectores de la sociedad, a los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Y han anidado. Entonces es algo muy grave. ¿Cómo quitarnos ese peso? Y como está impregnado en diferentes ámbitos, hemos llegado a algo que conceptualmente se conoce como la ceguera moral. Es decir, ya no vemos la corrupción. Incluso hay gente que dice, pues somos así, o así se hacen las cosas, así trabajamos aquí y esa es la manera de actuar. Pues es que ya no vemos lo que no está bien. Entonces, en ese sentido, la ética nos vuelve a poner en el lugar que nos corresponde, nos aclara los conceptos, nos dice lo que es correcto de lo que no es, y por eso creo que también es una razón fundamental para realizar este tipo de jornadas. Y creo que en el mundo, en diferentes instituciones, organismos y universidades se han sumado al análisis de esta temática, y pues el INAP no podía estar al margen de este empuje en favor de los valores del servidor público. Bien, dicho esto, y antes de empezar con mi participación, quisiera también hacer un pequeño anuncio, como ya también lo dijo Victorino, soy autor, en el centro de investigación donde yo trabajo hemos trabajado una colección de cuadernos de ética para los servidores públicos, la cual consta de 20 números, y hay una segunda colección que se llama Cuadernos para prevenir y controlar la corrupción. De esa segunda colección me he permitido traer unos cuantos ejemplares, los cuales han estado ahí en la mesa afuera, y son pues para compartir, son para que se lleven material, son para que no nada más en el momento que estemos aquí estemos reflexionando, sino que nos llevemos las ideas y que de ahí hay datos, fuentes, cifras, bibliografía, es decir, que le entremos al tema y que tengamos los fundamentos para comprender esta temática. Bien. Esta segunda colección se compone de 10 números, solamente traje del 1 al 6, los otros 4 apenas están saliendo, están todavía calientitos, pero apenas, ya no me dio tiempo de traerlos, espero que haya una próxima oportunidad y que los presentemos también aquí en esta casa. Bien, dicho esto, pues voy a pasar a dar algunas ideas de lo que es el tema de la ética pública. Bien, ¿por qué una jornada entre la ética pública y la corrupción? Es una primera pregunta, que es de alguna manera el eje de mi exposición. Bien, la respuesta es muy sencilla, porque la ética es la antítesis de la corrupción. Así de claro, ¿no? Bien, la ética pública es la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética es una disciplina del conocimiento que estudia la conducta del ser humano.
cuando hablamos de ética pública nos enfocamos en la conducta del servidor público. ¿Cómo se debe comportar un servidor público? Ahora, esta pregunta no es nueva, esta pregunta viene desde las antiguas civilizaciones. Como también ya se señaló, tanto en Oriente como en Occidente, los grandes pensadores pues dieron respuesta a este tipo de preguntas. Y entonces se establecieron toda una serie de valores de cuál debe ser la conducta del servidor público. De hecho, uno de los documentos más antiguos es el Código de Hammurabi, en la antigua Mesopotamia. Y ya ahí están plasmados cuáles deben ser los valores que guían al servidor público, cómo debe comportarse un servidor público, ¿sí? Entonces, los valores son el eje que conduce la conducta idónea de un servidor público, el que lo lleva a la integridad. Y no debemos olvidar para qué existen los servidores públicos, pues precisamente están para servir a la ciudadanía, al Estado, no para servirse de la ciudadanía ni del Estado. Bien, entonces en ese sentido, cuando se rescatan y fomentan los valores en los servidores públicos, dichos valores construyen, reconstruyen, fortalecen, motivan, generan integridad, dignidad, así como una conducta libre, orientada hacia la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. Y esa es la razón de ser de los servidores públicos. No obstante, hay que recordarlo, porque pues, hoy en día pareciera ser que a algunos servidores públicos se les olvida esto que es fundamental. En sentido contrario, cuando los valores se debilitan, ausentan o se ignoran, los antivalores y las prácticas corruptas aparecen de inmediato. De hecho, si nosotros nos preguntásemos, hoy en día el fenómeno de la corrupción es un problema global, mundial. No obstante, existen países con menor corrupción y hay países con mayor corrupción. Y uno se pregunta, ¿en qué radica la diferencia? Los países más limpios del mundo son los países escandinavos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, ¿sí? Y estos países, cuando uno analiza por qué son los más limpios, por qué son los más transparentes, pues tiene que ver con los códigos, con los valores, con los principios que se les dan a los servidores públicos. De hecho, seguramente todos sabrán, en el informe PISA que se hace de forma bianual, siempre Finlandia es uno de los países con mayor nivel educativo, y obviamente la educación va ligada a la ética. La educación desde la infancia, adolescencia, etcétera, en el servicio público, pues hace que tengamos servidores públicos íntegros, honestos y transparentes. Y cuando no hay esos instrumentos éticos de aplicación práctica en los estados, pues tenemos los funcionarios que tenemos, ¿no? Hemos llegado incluso a niveles inauditos, ¿no? El caso de Javier Duarte, César Duarte, ¿no? Tipos que ya utilizan toda su inteligencia y capacidad, pero para hacer cosas perversas, y eso creo que es grave, ¿no? Bien, aquí había que hacerse una pregunta. ¿Por qué los servidores públicos se corrompen? Y esta pregunta pues no es una pregunta baladí, es una pregunta compleja, y yo creo que no hay que lanzarnos de forma aventurada para responderla. No obstante, digo, este es un tema incluso de tesis y de investigaciones profundas. No obstante, me voy a atrever a dar una especie de sistematización de causas por las que los servidores públicos se corrompen. Hay causas externas al ser humano y hay causas internas. Dentro de las causas externas hay causas políticas, hay causas económicas, hay causas sociales, hay causas culturales. Y dentro de las causas internas pues está la codicia, la avaricia, el anhelo del poder, la ignorancia y la vacuidad. Miren, hay un investigador, y aquí me voy a permitir hacer una cita, es un filósofo español, que tiene una cita que me gusta mucho porque precisamente va al fondo del problema de por qué los servidores públicos se corrompen. Él dice, la causa inevitable de la corrupción es la conducta deshonesta del actor público. La corrupción se da porque un individuo, sea cual sea su entorno, toma la decisión de realizar la acción corrupta. Y esa es la razón por la que siempre habrá corrupción. No hay ningún sistema de control posible, ni ningún antídoto tan eficaz como para impedir una opción individual de este tipo. En todo caso, ese antídoto, si existe, tiene que ser interno al individuo, a que sea externo. ¿Qué significa esto? Que el que es corrupto va a realizar el acto corrupto. No importa que haya cámaras, que haya legislación, que haya un sistema de control, un sistema de rendición de cuentas, va a ser corrupto.
Dice, lo que va a hacer que el individuo evite realizar el acto corrupto es que él mismo diga, no lo hagas. ¿Y cómo logramos eso? Dice este autor, pues son los principios y valores que tenga el individuo lo que le va a impedir realizar un acto corrupto. Y es ahí entonces cuando entramos en el tema de la ética pública. La ética es la disciplina del conocimiento que estudia, analiza, fomenta, forja el carácter de los individuos, de las personas, y la ética pública pues forja el carácter de los servidores públicos, ¿sí? Bien, entonces, intento sistematizar porque esto es algo más complejo, ¿no? Ahora bien, miren, hay un estudio que se hizo en donde se comparan a diferentes personas en situaciones similares, más o menos mismo cargo, mismo sueldo, mismo marco jurídico, mismo horario de trabajo, que ha dado por los siguientes resultados. Por un lado, hay personas responsables, productivas y honestas, y por otro lado hay personas irresponsables, improductivas y corruptas. Y entonces uno analiza, ¿cuál es la razón de estas conductas tan dispares? Y entonces aquí hay varias hipótesis. Una primera hipótesis, quienes practican la corrupción vienen de origen humilde, es decir, son de clase pobre. Pero resulta que también hay gente que viene de muy buena posición económica y que realiza actos corruptos. Entonces esa hipótesis se descarta. Segunda hipótesis, quienes practican la corrupción son personas que no tienen estudios, de bajos estudios. Bueno, pero luego se demuestra que gente con grados máximos, con muchos estudios, son los grandes corruptazos. Entonces también se descarta esa hipótesis, ¿no? Tercera hipótesis, se demuestra que quienes más practican la corrupción pertenecen al género masculino, pero después se analiza que hay más hombres porque en las oficinas trabajan más hombres que mujeres, pero que también las mujeres vienen muy fuerte. Entonces tampoco es un tema de género, ¿no? Entonces se hace el análisis de todas las variables y ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que son los principios y valores que posee cada individuo, independientemente de si es hombre o mujer, de si es pobre o rico, de si tiene estudios o no estudios, son los principios y valores lo que hace que las personas se corrompan o no. Y la disciplina que estudia los valores es la ética, y en el ámbito público es la ética pública. Ahora bien, esto nos traslada a nuevas preguntas. ¿Cuáles son los valores que debe poseer un servidor público? ¿Dónde se encuentran esos valores? ¿Quién dice que esos son los valores? Después, ¿quién transmite esos valores a los servidores públicos? Ahora, si nos vamos al presente, ¿cuál es la situación de la ética pública en los gobiernos y administraciones públicas contemporáneas? Entonces, tenemos muchas preguntas que responder. Y una que también es fundamental, ¿cómo interiorizar valores? Es decir, nosotros podemos tener una lista de valores y decir, bueno, estos son los valores que debe tener el servidor público. Y el servidor público a lo mejor se los aprende, a lo mejor damos un curso de valores aquí en el INAP, pero eso no basta. No basta que yo me recite la lista de valores, si no los practico. Puedo hablar de transparencia, de hecho se ha puesto de moda el concepto de transparencia en las últimas décadas, y resulta que los grandes corruptazos lo primero que hacen es poner su oficina de transparencia para ocultar sus fechorías. Es decir, ya hay esa doble intención, entonces no sirve el tema de la transparencia. Y lo mismo con la rendición de cuentas, hay gente que dice, no, con la rendición de cuentas ya se acabó la corrupción. Pues sí, pues con la rendición de cuentas estamos ocultando toda la corrupción. Es decir, no es por ahí tampoco, ¿sí? Un caso que siempre cito es el de un colega que habla de los valores, escribe sobre valores, da conferencias sobre el tema de la tolerancia y él es un intolerante, ¿sí? Entonces, no basta con recitar o con decir cuáles son los valores si no los interiorizamos. Bien, miren, respecto así rápidamente para dar una respuesta a estas preguntas y no simplemente lanzarlas al aire, yo he identificado alrededor de 100 valores que debe poseer un servidor público. Pero no obstante, si ya, miren, cada valor de la ética, según la profundidad en la que lo analicemos, nos puede llevar mucho tiempo. Hay un autor, por ejemplo, un filósofo inglés que trabaja en la London School, no sé si lo conozcan, Alasdair MacIntyre, él analizó el concepto de virtud. ¿Qué es la virtud?
y se dedicó años a comprender la virtud. Ha sacado un libro muy bello que se llama Tras la virtud y le ha dado la vuelta al mundo este libro, pero entonces se dedicó años para comprender qué es la virtud. En el tema de la justicia, por ejemplo, que es un valor, John Rawls, un filósofo estadounidense que falleció hace unos años, lo mismo, le dedicó años de su vida al concepto de justicia y escribió una teoría, la teoría de la justicia. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de un valor. Hay un libro muy bello que escribió un jesuita en el siglo XVIII, que fue Baltasar Gracián, que es la prudencia, que es el arte de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? ¿Cómo llegamos a la prudencia? Entonces también se metió a estudiar y bueno, sacó este libro que es muy bello y también le dedicó años a eso. Y hay un autor contemporáneo, Javier Gomá, un filósofo español, que habla de la ejemplaridad pública. ¿Qué es la ejemplaridad pública? Y también se mete mucho tiempo a estudiar y comprender. Estamos hablando de valores, ¿no? Ahora, si yo hablo de 100 valores y quisiéramos que nuestros servidores públicos posean todos, pues es un trabajo titánico que creo que difícilmente podríamos lograr. Como no podemos hacer eso, no podemos llegar a todos los valores, pues hay autores que se enfocan en algún valor. Digo, Max Weber, sociólogo alemán, decía, bueno, pues enfócate en la responsabilidad, que es un valor fundamental de todo servidor público. Si todo servidor público fuese responsable de todas sus funciones, compromisos y tareas, decía, las administraciones públicas, pues claro que crecen, dan resultados. Dice, pero ese concepto hay que interiorizarlo. Miren, Aristóteles hablaba de 3 elementos básicos que debe poseer todo servidor público. Primero, capacidad para el cargo, ¿sí? Que tenga experiencia, que sea competente, que sepa. ¿Sí? Mientras sigamos improvisando, poniendo al que no sabe por dedazo, por sistema de botín, etcétera, pues seguiremos estando con administraciones públicas subdesarrolladas, tercermundistas. Yo he escuchado, yo estudié en la Complutense, como ya lo dijeron ahora en la presentación, en Europa, y bueno, para mí es triste escuchar cómo colegas o cómo personas se refieren a los países latinoamericanos como repúblicas bananeras. Son repúblicas bananeras, así nos dicen. ¿Y por qué dicen eso? Pues porque tenemos personajes corruptos como los Duarte, ¿sí? Como de Tabasco, los Granier, ese tipo de personas, ¿no? Y son las figuras públicas, son las que representan a sus comunidades, ¿no? Y la verdad es que sí es triste escuchar eso, pero bueno, tampoco se puede ocultar la realidad, ¿no? Bien, entonces la primera cualidad que decía Aristóteles es capacidad para el cargo. Segundo, lealtad a la Constitución y a la comunidad política. Los representantes públicos representan a la ciudadanía y se deben a ella, no a su partido, no a su grupo de amigos, ¿no? Deben de guardar y respetar la Constitución. Pero ¿qué pasa? Que juran guardar la Constitución y acabando de jurar dicen reformo este artículo y y la ajusto a mi interés particular. Entonces no estamos respetando la Constitución. Y el tercer elemento básico y fundamental pues es poseer virtud y justicia, es decir, ética. ¿Sí? Y esto lo dijo Aristóteles hace 2400 años. No es algo que yo me invente, es algo que ya los grandes pensadores de la antigüedad lo habían dejado por escrito. Bien, segunda pregunta, ¿dónde se encuentran esos valores? Pues esos valores se encuentran en la ética, en la axiología, en la estimativa, en la cultura, en las tradiciones, en los códigos de gobierno. Allí encontramos los valores. Tercer pregunta, ¿quién transmite o enseña valores a los servidores públicos? Y aquí yo respondería, depende. En la antigüedad eran los grandes filósofos los que enseñaban valores a los gobernantes. En Roma el primer personaje que se dedicó a formar a los gobernantes fue Marco Fabio Quintiliano, quien hablaba de ética para el servidor público. De hecho, dejó unas obras muy bonitas por ahí escritas en donde cómo se forma al servidor público con valores. Bien, pero volviendo al presente, depende. Miren, en los países desarrollados hay instituciones que dan ética a sus servidores públicos y estas instituciones, bueno, hay instituciones y hay personas especializadas en ello. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Oficina Ética del Presidente y están los agentes éticos. Los agentes éticos son personas formadas para formar en valores, a su vez a los funcionarios públicos. Los países desarrollados cuentan con estos instrumentos. Nosotros aquí cuando proponemos o decimos, damos estas ideas, pues nos tiran de a locos y eso ¿para qué? ¿Eso para qué sirve? ¿No?
Bien, entonces, normalmente en los países subdesarrollados pues, no existe ni una ni otra cosa. Entonces, por eso creo que es importante impulsarlo. Y qué mejor que en un instituto dedicado a la profesionalización como es el INAP. Creo que aquí se están haciendo cosas interesantes. Bien, la cuarta pregunta es, ¿cuál es la situación de la ética pública en los gobiernos y administraciones públicas? Pues también depende, si hablamos de los países tercermundistas o subdesarrollados, pues la situación es de descuido, de omisión y de ignorancia. No le estamos dando la atención debida. Bien, y la cuarta pregunta es ¿cómo interiorizar valores? Bueno, pues esto es más profundo, simplemente diré algunas cosas generales. No basta con que la gente conozca valores si no los interioriza y practica. Más allá de la conciencia, dicen en la India, está la supraconciencia, ¿sí? No solamente debo comprender qué es bueno, qué es malo, sino hacer lo bueno, lo correcto. Decía Ovidio, fíjense, esta frase es muy bonita, Ovidio, este escritor romano, latino, dijo, veo el mal y lo desapruebo, pero hago el mal. ¿Sí? O sea, soy consciente que hay cosas que no están bien que se hagan, pero las hago. Entonces, dice, hay que ir más allá, a eso se refiere con la supraconciencia. Y Aristóteles escribió, no se estudia ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos. Es decir, interiorizar la virtud y llevarla a la práctica. Bien, no me quiero extender más para darle oportunidad a mis compañeros, simplemente para ir cerrando. Bueno, pero con esos 3 minutos me da oportunidad de ir cerrando. Miren, unas reflexiones finales, más allá de enfrentar la corrupción de forma reactiva, como es el Sistema Nacional Anticorrupción y todos los sistemas estatales y municipales, que además cojea porque no tiene esa parte preventiva de la ética, es importante hacerlo precisamente desde la prevención. Cuando solo se agarra al corrupto sin tapar la fuente, esta continuará. Es decir, normalmente a veces se agarra a un gran corrupto, pero este es como la punta del iceberg, de abajo está toda una montaña. Normalmente los grandes corruptos tienen una red de corrupción. Y se agarra al corrupto, pero no se agarra a la red, y hay que ir tras la red, ¿sí? Así funciona la corrupción, con redes de corrupción. El problema de la corrupción es un problema enorme, grande, se requiere de más que policías y garrotes, ¿sí? Se requiere inteligencia, conciencia, actitud. Cuando los valores éticos son comprendidos e interiorizados verdaderamente, estos valores generan el bien interno o espíritu de servicio. Esta era clave en la antigüedad, decía, para ser servidor público tienes que tener el bien interno. Y el bien interno de ahí brota el espíritu de servicio. Si no tenemos espíritu de servicio, como yo he visto que pasa mucho hoy en día, pues no vamos a servir bien a nuestra comunidad. El servicio el bien interno es cuando brota el alma del servidor público, es cuando se comprende que la ética es la antítesis de la corrupción. Bien, ya para cerrar mi intervención voy a dar algunas citas históricas de personajes que le han dado importancia a la ética para que vean que pues, no es algo que me estoy sacando de la manga, esto es algo ya antiguo. Un proverbio hindú que viene de las culturas milenarias dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Confucio, 5 siglos antes de Cristo, dijo, lo más aborrecible es que se gobierne olvidando el bienestar de la gente. ¿Sí? Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, dijo, el hombre virtuoso es la regla y medida de los actos humanos. A aquellos que pueden ser orientados debemos prestarles nuestra ayuda ética, más aún que si se tratara de ayuda material. San Agustín, este gran retórico en la Edad Media, dijo, sin la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios? Max Weber, este sociólogo alemán de principios del siglo XX, dijo, es a la ética a la que le corresponde determinar qué clase de hombre hay que ser para tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia. José Antonio Marina, un filósofo español contemporáneo, dijo, la ética es la más inteligente creación de la inteligencia humana. Y finalmente, Victoria Camps, también una filósofa contemporánea española, dijo, la ética siempre está por encima del poder. Pues muchas gracias por su atención.